Bueno, pues soy Moisés Sánchez, pianista, compositor. También, bueno, he desarrollado mi carrera haciendo arreglos y produciendo algunos discos. Y bueno, en eso llevo desde más de 20 años. Bueno, mi trayectoria es muy amplia porque ahora mismo tengo 41 años, empecé muy joven, con 17, a girar con Chema Vilchez, con un guitarrista que venía de grabar, pues bueno, con mucha gente a la que yo admiraba, con Patitucci, con Weckl, con Peter Erskine, con mucha gente así. Y tuve la suerte de poder entrar en su banda española, digamos, con muy joven, porque él me vio tocar en su escuela. Y bueno, siempre le estaré muy agradecido porque, bueno, aún a día de hoy conservo una grandísima amistad con él y me encauzó a poder empezar a dedicarme a ello. Y mi trayectoria pues ha sido muy amplia porque he hecho muchas cosas, desde producir y trabajar con raperos como Nach o artistas como Valderrama o gente así, a hacer cosas pues muy underground, jazzeras, ¿no? y demás. Quizás a mí por lo que más se me conoce es por mi trabajo en el ámbito del jazz o de la composición mezclando clásico y jazz. Pero bueno, como te puedes imaginar, en 20 años que llevo, pues he hecho muchas cosas. Sobre todo en los últimos 10, 12 años tengo la fortuna de poder desarrollar mis propios proyectos, que se me conozca por ellos. Y básicamente estoy muy entregado a mi música en los últimos tiempos. Pero también, pues bueno, puedo decir que he tenido la suerte de tocar prácticamente con casi todo el mundo. Bueno, cómo afronto una composición, una producción, es muy distinto, porque cuando estás produciendo para alguien tienes que hacer un trabajo de investigación. Yo por lo menos es la manera en la que lo abordo. Intento saber los gustos musicales de la persona para la que tengo que trabajar o arreglar. También depende mucho por qué te han llamado, ¿no? ¿Por qué te han llamado? ¿Porque les gusta tu sonido? O que suele ser mi caso. En mi caso me suelen llamar pues porque el sonido particular que yo pueda tener les interesa para que lo aporte a lo suyo, ¿no? Como buen artista que lidera su proyecto, yo cada vez me centro más en lo mío, ¿no? En mis composiciones y demás, porque, bueno, pues porque es el camino también que uno elige, ¿no? Trabajar para las demás personas es complicado y además tiene que ser un acto de generosidad muy, muy grande y de sumisión del ego, ¿no? Pues, tal como yo lo entiendo, porque tienes que ponerte pues, al servicio de lo que una persona quiere o demanda de ti, ¿no? Y está genial poder estar entre los dos mundos, ¿no? Poder intentar hacer eso, ¿no? Y siempre es un poco de magia el equilibrio entre lo que tú tienes en la cabeza y lo que tiene la persona que te ha llamado en la cabeza. Y ese es un trabajo personal que a mí me gusta. No siempre, porque no siempre tienes la energía, la predisposición o las ganas de hacer ese esfuerzo, pero las veces que lo he hecho a mí siempre me ha reportado cosas positivas. Y con respecto a la composición, para yo empezar a componer, particularmente a mí lo que siempre me ayuda es tener una historia. Una historia es como si le pusiera banda sonora a algo. Aunque el tema sea increíblemente complejo métricamente, melódicamente, armónicamente, y luego eso te lleve a otros mundos o te lleve a otra sensación, para mí el punto de partida imprescindible, y diría que casi todo lo he compuesto desde ahí, es una historia en tu cabeza, da igual la que sea, pero me ayuda mucho tener una historia que contar, no hacer música porque sí, porque sé poner estos acordes o porque tengo facilidad para hacer tal melodía o hacer temas largos, cortos, lo que sea, ¿no? Sino, ¿qué quiero contar? E intento abordar mi música, no solo una composición, sino mis proyectos desde ahí, desde el planteamiento de qué mensaje quiero mandar, qué historia quiero contar, qué quiero transmitirle a la gente. Y a partir de ahí, pues bueno, luego los caminos que toma la creación son inescrutables, ¿no? Como se suele decir. O sea, eso ya
pues bueno, pueden pasar mil cosas y también uno tiene que estar dispuesto a dejarse llevar por cosas o por aportaciones. Por ejemplo, pasa mucho que cuando llevas tus composiciones a los músicos, de repente los músicos lo tocan de una manera que tú no tienes en la cabeza y tienes que estar alerta y ser una esponja, ¿no? También de decir, hostias, pues esto no lo había pensado así, pero como lo está abordando esta persona, enriquece mi composición. Y dejar que eso ocurra también, ¿no? Al final, tu composición tiene sentido porque la tocan personas, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo en el mundo del jazz, no es como el mundo estrictamente del clásico, que tú llevas algo escrito y eso tiene que ser, ¿no? Hay una posibilidad de permeabilidad, digamos, que es muy enriquecedora, ¿no? Bueno, la grabación tiene varias etapas. La primera y muy importante es la preparación de los papeles. Los papeles es el paso número 1 para que una grabación tenga éxito o sea rocosa. Digamos, si tú traes unos papeles mal escritos, mal apuntados, no bien ordenados, se hace difícil. Entonces, yo aconsejaría a todo el mundo, cuando prepara una grabación, que no se olvide de que el primer paso no es el estudio, sino el pre. Es todo lo que haces antes para preparar la grabación, ¿no? Es muy importante para mí la preparación de las partituras, de los papeles que vas a usar. Luego, bueno, tienes que elegir realmente qué necesidades técnicas va a tener. No es lo mismo grabar un quinteto que grabar un ensamble. Si vas a grabarlo todo en directo, si vas a hacer recordings, overdubs, tienes que pensar muy bien cómo quieres plantear el armazón sobre el que luego vas a trabajar, ¿no? En el caso de, por ejemplo, mi proyecto, digamos, a trío, cuarteto, quinteto, es tocar muy en directo todo, ¿no? Y a partir de ahí se crea, pero las tomas parten de casi tomas completas de 8 o 9 minutos que tú previamente has ensayado, evidentemente, ¿no? No. En ese tipo de proyecto en el que hay mucha música escrita. Hay otro tipo de proyecto que es vayamos a ver qué pasa, que también es válido, ¿no? Y se puede hacer. Entonces requiere también una preparación en función de la música que vas a grabar, del concepto de la música que vas a grabar, ¿no? Y no cargarte la espontaneidad con esa preparación. O sea, el equilibrio entre tenerlo todo muy bien atado pero dejar que fluya la música es un arte. Y no siempre exitoso, evidentemente, ¿no? Hay días mejores, días peores. Pero ese equilibrio, ese balance entre tener el control y dejar que aparezcan cosas, incluso fortuitas que tú no tenías pensado dentro del estudio, es importante. Entonces también la preparación mental me parece importante. Una preparación mental de decir, ok, voy a estar 3 días en el estudio, ¿cómo quiero estar yo en el estudio? ¿Con qué mentalidad quiero entrar yo en el estudio? ¿Cómo voy a tratar a las personas que hay allí? ¿Y qué es lo que quiero conseguir de mi música y de la gente que va a ponerla en notas, en sonido, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Entonces esa preparación también es importante porque puede ocurrir, como por ejemplo líder de proyecto, que la música no suene como tú tienes en la cabeza, en el estudio, y ahí tienes 2 opciones. La opción de embotarte y ofuscarte y entonces hacer más rocosa la grabación, digamos, sufrir más, ¿no? No me salía la palabra, pero sufres más. O ser inteligente, ser agua, ¿no? Como decía Be Water, my friend, y ver qué pasa ahí, ¿no? Eso es muy importante, sobre todo cuando tienes que dar órdenes y tienes que liderar proyectos. Entonces, bueno, esa preparación mental también es buena, porque a lo largo de 3, 4, 5 días de grabación ocurren muchas cosas, tanto personales como musicales. Y esa preparación es tan importante como estrictamente, porque toda la música que vayas a grabar sale de ahí, de la energía que se consiga generar en el estudio, con tu técnico de sonido, con los asistentes, con tus músicos, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues la puramente musical, y luego estar preparado musicalmente para lo que vas a tocar.
no venir a tocar cosas para las que no se está preparado musicalmente. Que parece muy básica, pero bueno, es muy importante también. Bueno, el proceso de grabación del ensamble realmente fue arduo, fue duro, pues porque aparte usamos todo el estudio, desde la sala R en la que estamos hasta el final allí del control de la B, intentando vernos todos. Luego tuvimos que grabar por secciones también, porque era inviable estar todos todo el rato, porque aparecen logísticas no solo de música, sino también de tiempo. La gente tiene que dar sus clases, tiene sus otros proyectos, tiene sus ensayos. Cuando tú no puedes financiar realmente todo, como hacía Franz Zappa, ¿no? Que yo te pago un sueldo y tú estás aquí y grabas. Tienes que lidiar con cómo puedes sacar adelante una hora de música con 12 personas, con 11, en 5 días, 6, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese aspecto fue difícil y agotador. Realmente es arduo, es difícil. Pero bueno, Pablo y toda la gente de Estudio 1, Luis, todo el mundo me ayudó mucho. Ellos estaban involucrados a nivel de microfonía, a nivel técnico, es muy, muy duro también. Tener todo microfoneado, tener todo listo, que cuando ocurre alguna incidencia resolverla rápido, porque te agotas mucho grabando un proyecto así. Es música además densa, es muy largo, la concentración no es la misma que grabar un tema de 3 minutos, es otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, realmente yo era la primera vez que hacía algo tan grande, así, él también. Y bueno, se aprende mucho, realmente, ¿no? De muchos errores que uno comete, pues como todo en la vida, pues aprendes y si vuelvo a la carga con el ensamble, pues bueno, ya hay muchas cosas aprendidas, ¿no? Que al final es como se hace camino. Y bueno, y luego realmente pues el proceso de mezcla que estuvimos, Pablo, Chris también me ayudó, Pablo, Chris y yo pues encerrados horas y horas y horas y horas y horas editando, sacando adelante todo, ¿no? Y realmente nunca se termina. Tienes que abandonar la mezcla en algún momento porque no... Como esa típica frase, ¿no? De que los discos no se terminan, sino que se abandonan. Y es que es verdad, es verdad. Pero bueno, sobre todo una experiencia muy, muy enriquecedora, de la que se aprende mucho. Bueno, mi mejor sensación dentro del mundo de la música, y es la que sigue siendo, es subirme a un escenario a compartir y a intentar que la gente tenga un momento bonito en su vida por lo que tú estás haciendo ahí arriba. Que la vida de la gente sea un poco mejor en ese momento. Y compartir con tus amigos en el escenario. Ese momento es único y repetible y es una sensación de adrenalina y de estar vivo, de que tu vida tenga un sentido muy, muy, muy bonito. Evidentemente hay muchos momentos que pueden provocar eso, ¿no? O cada uno, pero en el que a mí me atañe, que es el de la música, desde luego, si me tengo que quedar con un momento, es el momento de subir a tocar y compartir con gente, sobre todo con amigos, ¿no? Bueno, esa pregunta es realmente imposible de contestar a nivel de ¿un disco qué tal? O sea, he escuchado, como todo el mundo, cientos de miles de discos que me han maravillado en su momento o demás. A mí, por sonido, si tuviera que quedarme con alguno, diría uno que no es de jazz, pero porque el sonido, o sea, es lo que siempre ha cuidado el sonido de una manera increíble, que es Peter Gabriel. Muchos discos, pero sobre todo el Up, el que sacó en el 2001, creo, que luego hizo la gira, el Growing Up Tour, todo eso, pero ese disco, el Up, yo lo sigo escuchando a día de hoy, el sonido que tiene eso. Bueno, los británicos para eso, para el sonido, a mí me maravillan. De hecho, los mejores directos que yo he visto en mi vida a nivel de sonido son británicos.
no sé cómo lo hacen, pero desde Jamiroquai a Sting, Peter Gabriel, todos los directos, pero incluso con orquesta sinfónica, con todo, realmente el sonido que consiguen sacar. No digo que sean los únicos que lo puedan hacer, ¿no? Pero a mí cuando los he visto me fascinan, es increíble el nivelazo que tienen para hacer los discos. Y en particular Peter Gabriel, pues a mí me gusta mucho. Y luego discos que me han marcado, pues es que hay cientos de artistas, desde Pat Metheny, Chick Corea, Tigran, Brad Meldau, yo qué sé, no sé, la lista es interminable. Björk, Radiohead, es interminable. Los discos, por ejemplo, de Radiohead también me parece el sonido es realmente alucinante. O los de Björk, el Vespertine de Björk, por ejemplo, me alucina el sonido que tiene ese disco. Aún a día de hoy lo sigo escuchando y es alucinante, es alucinante realmente. Así que bueno, yo qué sé, puedo poner unos cuantos ejemplos, ¿no? Que yo creo que tal, pero la lista es muy grande, si me pongo a pensar no paro.